Agradecemos su presencia al Seminario de Ingeniería de Software e Informática Educativa. El día de hoy contamos con la presencia del doctor César Guerra, quien nos impartirá la interesante charla Modelando requisitos de calidad de datos en aplicaciones orientadas a ciencia ciudadana. Antes de iniciar, quisiera resaltar algunos aspectos relevantes de la trayectoria de nuestro invitado. El doctor César Arturo Guerra García posee un doctorado en Ciencias de la Computación por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Tiene una maestría en Ciencias de la Computación por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, México. Se especializa en áreas de ingeniería de software, calidad de datos e información, administración de proyectos, metodologías de desarrollo, Big Data, especificación de requerimientos y diseño de sistemas. Ha impartido una gran cantidad de cursos a nivel licenciatura y posgrado, tanto en universidades públicas como privadas. También es asesor en distintas empresas y organizaciones. Es consultor y administrador de proyectos en el Departamento de Innovación Tecnológica del Gobierno Municipal de San Luis Potosí y es miembro de la Asociación Mexicana de Computación y de la Red Mexicana de Ingeniería de Software. Bueno, pues sin más por el momento, ahora sí le cedo la palabra al doctor César Guerra para que pueda dar inicio a su presentación. Muy bien, muchísimas gracias. Antes que nada, agradezco la invitación a los maestros y amigos, sobre todo. Muchas gracias por invitarme. Bueno, doy inicio. En la charla que estuve planteando para el día de hoy, le puse título Modelando requisitos de calidad de datos en aplicaciones orientadas a ciencia ciudadana. La agenda del día, de manera un poco general, pues voy a estar tocando los siguientes puntos. Voy a iniciar con las dos áreas de conocimiento principales. Una de ellas es la parte de calidad de datos y por otro lado es la parte de ciencia ciudadana. A lo mejor no habían escuchado mucho en esta área, es relativamente nueva, tiene algunos 3 años más o menos aproximadamente, ya como tal con ese nombre. Bueno, voy a continuar con la parte de la descripción de la problemática, la propuesta de solución. Aquí quise hacer, digamos, un pequeño intercambio de lo que normalmente se lleva a cabo en una presentación. Muchas de las veces empezamos con la problemática y la propuesta, sí, y posteriormente pasamos a las áreas relacionadas. Sin embargo, yo creí prudente, debido a la novedad, por así decirlo, de estas áreas que a lo mejor no son tan comunes en el ámbito, pues primeramente introducirlos con lo que serían estas dos áreas de conocimiento para que de alguna manera tengan un poco más conocimiento respecto a lo que se trata, y una vez que nos quede un poco más aclarado estas áreas, pues ya ahora sí proceder con lo que sería el problema de investigación o lo que nos dio la pauta para meternos en estas áreas de investigación. Ok, como el punto número 3, pues ya sería propiamente la propuesta que nosotros estamos realizando actualmente, que bueno, de cierta manera le estamos denominando modelado de requisitos de calidad de datos para aplicaciones de ciencia ciudadana. Y estaría terminando la charla pues con un par de conclusiones de lo que llevamos avanzado. Bueno, les comento, este proyecto de investigación lo estoy trabajando con un tesista de licenciatura y, digamos, todavía no está concluido, más o menos llevamos un cierto avance relacionado. Es por eso que las conclusiones, pues como les comento, estarían orientadas a lo que llevamos avanzado hasta este punto. Muy bien, bueno, dicho lo anterior, pues entramos un poquito en materia. ¿Qué es calidad de datos? Me gusta poner esta figura porque de alguna manera representa de manera bastante directa, pues lo que muchas veces nosotros podemos llegar a desconocer, sobre todo las personas que no son totalmente especialistas en una área específica, en este caso de la parte de calidad de datos. Entonces, pues bueno, como podemos ver aquí, en esta pequeña imagen bastante ilustrativa, pues obviamente el resultado de la sumatoria, para empezar, pues obviamente está totalmente equivocado.
¿verdad? No podemos sumar, en este caso, pues diferentes medidas, o en este caso diferentes notaciones, por ejemplo, la población de Nueva Guyana, a cuántos pies está sobre el nivel del mar y cuándo fue establecida, ¿sí? No sé si esto realmente sea verdad, realmente me encontré la figurita por ahí en internet, pero me agradó bastante porque totalmente representa lo que es la calidad de datos y sobre todo lo que en un momento determinado pues nos interesa medir qué tan buenos son los datos dentro de un sistema o por supuesto dentro de una base de datos. Ok, entonces pues continuamos. ¿Cómo podemos definir lo que es el concepto de calidad de datos? Existen varias definiciones dentro de un montón de artículos y sobre todo, como lo vamos a ver más adelante, existe un estándar internacional de la ISO que es el 25012, en el cual también se hace esta definición de este concepto. Ok, a esto se refiere principalmente, o cómo nosotros lo podemos entender de una manera muy, muy sencilla. Calidad de datos normalmente la asociamos al concepto de adecuación al uso. Es decir, en otras palabras, nosotros podemos llegar a medir qué tan bueno o a decidir, ¿no? Antes de medir, a decidir qué tan bueno es un dato dependiendo para el cual nosotros lo vamos a utilizar. Como ustedes saben, digamos, dentro de un sistema de información puede haber diferentes tipos de usuarios, diferentes roles, y cada uno de ellos puede utilizar un determinado dato para acciones diferentes. Entonces, lo que puede ser un dato correcto para un determinado usuario puede no serlo el mismo dato, estamos hablando del mismo dato para otro usuario, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, si son calificaciones, pues a lo mejor al momento de hacer el promedio de las calificaciones de un determinado alumno, pues nos interesaría totalmente que esa calificación abarcara también los decimales, ¿sí? Y no nada más el valor entero, porque pues indiscutiblemente no es lo mismo sacar un 8 a sacar un 8.8, un 8.9, y eso totalmente repercutiría al momento de sacar un promedio. Estoy dando, digamos, un ejemplo sencillo. Entonces, a eso es a lo que se refiere con la calidad de datos, dependiendo de quién lo va a utilizar. Y eso precisamente se refleja en el segundo párrafo, que es lo que les comentaba. Esto significa que un usuario de una determinada aplicación pues puede estimar la calidad de un conjunto de datos usados para una tarea determinada, ¿sí? Y obviamente en un contexto específico, según sus criterios o dimensiones de calidad. Y aquí empezamos con digamos, tocamos el siguiente concepto, que es la parte de dimensiones. Dos diapositivas un poquito más adelante vamos a ver, les voy a mostrar qué significan o a qué se refiere con esta parte de dimensiones de calidad. Son simplemente atributos que nosotros podemos llegar a medir dentro de un sistema de información. Ok, continuamos. Enseguida nos dice, una de las estrategias más interesantes para abordar el estudio de calidad de datos para un contexto específico, pues es dividirla en subcalidades conocidas como dimensiones de calidad de datos, que es lo que les acababa de comentar. Ok, aquí podemos ver en esta pequeña figura, podemos ver las 15 dimensiones que están definidas en el estándar ISO 25012. Exactitud, credibilidad, conformidad, precisión, etcétera, etcétera, ya para no leer cada una de ellas. Aquí me tomé la libertad de poner un pequeño o algunos ejemplos en los cuales nosotros podemos identificar algunas de estas dimensiones y cómo aplicarían en distintas tuplas dentro de una determinada base de datos. Por ejemplo, si vemos el primer renglón de este conjunto de registros, por ejemplo, nos dice el equipo Barcelona, su entrenador Xavi, cuántos campeonatos tiene, y uno de los datos que dice año del último campeonato, aquí estamos encontrando que es el 2017, lo cual está equivocado, ¿sí? El último campeonato fue en el 2019. Entonces, este valor está totalmente direccionado al atributo de calidad, en este caso de actualidad. Es decir, este dato no está actualizado.
y si en un momento determinado nosotros queremos sacar información de estas tuplas de información, pues obviamente esa información va a estar errónea, ¿sí? Si en un momento determinado queremos decir, bueno, sácame un reporte para ver quién fue campeón del 2010 al 2019, por así decirlo, pues puede ser que ciertos datos, obviamente, están equivocados, van a estar erróneos, ¿sí? Y así otros ejemplos como el que aparece en el siguiente renglón. Nos dice, la ausencia de valor es un problema de completitud. Si se fijan aquí, pues tenemos todos los valores dentro de este registro y obviamente nos está faltando uno. Entonces, esto involucra la dimensión, en este caso, de completitud. Y así el resto, ¿sí? Por ejemplo, estos que están están erróneos los entrenadores, nos dice intercambio de entrenadores, pues va a afectar la dimensión de calidad, en este caso de exactitud. Obviamente no son exactos, ¿sí? El entrenador del Real Madrid es Carlo Ancelotti y de Almería es Rubí. Entonces, pues obviamente ese sería otro ejemplo en el cual la calidad de los datos pues no es la más idónea, no es la mejor que se pudiera esperar. Entonces, bueno, como les digo, esto es más o menos a grosso modo los conceptos de calidad de datos y las dimensiones de calidad que pueden asociarse a cada uno de los datos que pueden estar almacenados en una determinada base de datos. Aquí podemos ver la definición de las 15 dimensiones de calidad, que como les digo, están definidas en el estándar 25002. Están divididas, bueno, principalmente en dos. Algunas son dimensiones que están asociados o que, digamos, están definidas de manera inherente, ¿sí? Que serían estas 5, exactitud, completitud, consistencia, credibilidad y actualidad. Y por otra parte, tenemos 3 que están asociadas y que son totalmente dependientes del sistema. ¿Qué significa dependiente? Bueno, perdón, empiezo con las inherentes. ¿Qué significa estas que están clasificadas de manera inherente? Eso significa que van a depender del modelo de datos de cada una de las aplicaciones. Y por otra parte, las que aparecen acá, que están asociadas o clasificadas, que son dependientes del sistema, están totalmente ligadas en su mayoría a la parte arquitectónica, ¿sí? Y como podemos observar aquí en la parte del medio, pues estas 7 características o dimensiones de calidad, pues pueden estar asociadas tanto a la parte inherente como a las dependientes del sistema, ¿sale? Entonces, estas son, digamos, por poner un poco en preámbulo, para tratar de que se entienda un poquito mejor lo que posteriormente voy a mostrarles, que sería propiamente la propuesta de modelado. Ok, pasamos con la siguiente área relacionada. Esta es la parte de ciencia ciudadana. Como les comentaba al inicio, es relativamente joven, por así decirlo, esta nueva área de conocimiento, y pues hay relativamente pocas propuestas dentro de este contexto. De ahí que pues ese fue uno de los puntos que nos ayudara a decidirnos y hacer esta propuesta de investigación. Muy bien, ¿qué es ciencia ciudadana? Es una área en la cual cualquier ciudadano puede participar en las fases de recolección, análisis y reporte de datos para científicos que los usarán posteriormente, ¿sale? Así es como normalmente la mayoría de los autores definen esta área de conocimiento. Por otra parte nos dice, los ciudadanos recolectan datos, los desarrolladores proveen las plataformas para que los ciudadanos envíen esos datos y finalmente los científicos, los expertos, pues puedan utilizar esos datos recolectados. Digamos que de manera muy sencilla, muy general, así es como funciona la parte de ciencia ciudadana, con esos 3 componentes principales. Nosotros obviamente nos estaríamos enfocando en la parte de los desarrolladores, que sería simplemente las personas que se dedican a desarrollar y a implementar aplicaciones enfocadas a ciencia ciudadana. Y de alguna manera, pues como con nuestra propuesta, lo que estamos intentando sería facilitarles la vida en este sentido.
Enseguida nos dice, cuando los datos son manejados tanto por ciudadanos amateurs, es decir, que no tienen mucha experiencia, como expertos, pues la calidad de datos se convierte en una parte extremadamente vital, extremadamente importante, ¿sí? ¿Qué significa esto? Por darles un ejemplo sencillo, si la persona, en este caso el ciudadano amateur, no tiene un buen bagaje o, como decimos, un amplio conocimiento de tales datos que él está recopilando, pues esos datos pueden llegar a ser incompletos, pueden ser ambiguos o inclusive pueden ser datos erróneos, ¿sí? Entonces, pues obviamente esos datos que son introducidos en una aplicación, pues no van a tener mucho valor, van a ser datos equivocados y obviamente el científico, el experto, pues no va a poder utilizarlos, ¿sí? De la manera adecuada. Existen normalmente dos estrategias de mejora de calidad de datos dentro de aplicaciones de la ciencia ciudadana y estas normalmente se clasifican en dos, lo que es el preenvío y lo que sería el post-envío, hablando obviamente al momento de ingresar los datos dentro de la aplicación, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de estrategias se pueden utilizar en preenvío? Pues uno de los más utilizados y uno de los relativamente sencillo, obviamente dependiendo de la aplicación, pero hasta cierto punto pues son relativamente sencillos. Este sería la parte de chequeos automatizados, ¿sí? Por dar un ejemplo muy sencillo. Imagínense que tenemos una aplicación en la cual nosotros somos ciudadanos, por así decirlo, comunes y corrientes, y nosotros nos gustan los pájaros. Entonces, de alguna manera, pues nosotros vamos a un parque, iba a decir el Parque Tangamanga, que es el más grande de aquí de San Luis, pero a lo mejor muchos de ustedes obviamente no lo conocen. Bueno, vamos al Parque Tangamanga y empezamos a observar todos los pajaritos. Entonces nosotros observamos, imagínense un pájaro rojito y ya nosotros asumimos que es un colibrí, por dar un ejemplo así tal cual, ¿no? Entonces nosotros ingresamos ese dato dentro de la aplicación y decimos que es un colibrí de color rojo con una dimensión de 20 centímetros, por así decirlo, y nosotros estamos agregando esos datos, ¿sí? Pero una parte del chequeo automatizado significaría que dentro de la aplicación, al momento de que el ciudadano está ingresando sus datos, pues en lugar de que el ciudadano ingrese como tal tipo de pájaro, colibrí, que lo ingrese a mano, pues que aparezca un menú desplegable donde aparecerían todas y cada una de los tipos de pájaros, ¿sí? Y obviamente si no aparecería, estoy dando un ejemplo ficticio, si no aparecería colibrí, pues obviamente significaría que no existe. Y de esa manera, pues nosotros ya estamos haciendo un chequeo de alguna manera automatizada y desde ese punto, pues ya estamos previendo que el usuario no ingrese datos erróneos, ¿sí? Datos que no existen, en pocas palabras. Entonces, ejemplos como esos, pues obviamente nosotros podemos aplicar varios. Otra estrategia de mejora de preenvío, pues es, por ejemplo, el entrenamiento de voluntarios, que casi, pues con su nombre nos está indicando, ¿no? Antes de que cualquier ciudadano pueda ingresar datos, pues expertos le estarían dando un determinado entrenamiento a determinado nivel para que de alguna manera, pues los datos que posteriormente vayan a ser ingresados, pues de cierta manera tengan una mayor certidumbre, un mayor nivel de completitud, de que están correctos, de que están actuales, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es, como les digo, son algunas estrategias que ya se conocen hasta cierto punto dentro de este ámbito. Y la siguiente categoría, pues se refiere a la parte de post-envío, que también tiene ciertas estrategias. Por ejemplo, validación comunitaria. ¿En qué consistiría esta parte de validación comunitaria? Por ejemplo, una vez que se ingresan los datos dentro de la aplicación, que otros ciudadanos y por supuesto también expertos vean esos datos que alguien metió y validen que realmente esos datos pues de alguna manera son correctos, están actuales, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero obviamente una vez que esos datos ya fueron ingresados a nuestra aplicación, ¿sí? Y bueno, como eso es enriquecimiento de datos, es decir, mejorar los datos que ya fueron agregados,
hacer fusión o mezcla de los datos, de todos los que ya existen, hacer un análisis, a ver cuál de ellos concuerdan y sacar un solo registro. Y bueno, como tal, estas serían las dos clasificaciones, ya para no meterme tanto en cada una de ellas. Muy bien. Brevemente les comenté las dos áreas que están implicadas dentro de este proyecto, que es calidad de datos y ciencia ciudadana. Entonces, más o menos, espero que me haya dado a entender de buena manera. Entonces, ahora sí podemos esclarecer lo que sería el problema. Nos dice, los datos normalmente son tratados mediante aplicaciones construidas para satisfacer requisitos específicos del negocio, ¿sí? Normalmente, como todos sabemos, esos requisitos específicos del negocio normalmente son los famosos requisitos funcionales y los no funcionales, ¿sí? Normalmente a eso es a lo que se refiere. Sin embargo, el uso de datos con niveles inadecuados de calidad pueden acabar afectando el trabajo de las personas y sobre todo la credibilidad de las aplicaciones, en este caso, de ciencia ciudadana, ¿sí? Y aquí pues igual pongo un pequeño ejemplo muy sencillo, que ella le dice a Angélica y la secretaria pues lo está ingresando al sistema, pues casi como ella lo puede llegar a entender, ¿no? Entonces, obviamente este dato tendría una carencia en su calidad. ¿Qué es lo que podemos continuar mencionando? Nos dice, normalmente no se contempla de forma explícita requisitos específicos de calidad de datos, lo cual daría un valor añadido dentro de las aplicaciones. Y obviamente eso generaría en los usuarios pues una mayor satisfacción, ¿sí? Enseguida, continuando con la descripción, diferentes niveles de experiencia de los participantes pues pueden dirigir una variedad de niveles de calidad de datos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Como les mencionaba previamente, si el ciudadano tiene mucha experiencia, tiene, por así decirlo, años observando, retomando el ejemplo de los pájaros, tiene años observando los pájaros, tiene 15, 20 años, pues obviamente su nivel de experiencia va a ser bastante alta, a diferencia de un ciudadano que apenas va introduciéndose en este tipo de proyectos de observación de pájaros, por ejemplo, y que apenas tiene un año y apenas tiene 6 meses. Entonces, como les decía, los datos que ingresarían los dos ciudadanos, pues pueden ser con una diferencia bastante amplia entre un usuario experto y uno amateur. Enseguida nos dice la calidad de datos debe ser asegurada antes de que los científicos utilicen esos datos, debido a que esta calidad puede afectar enormemente la credibilidad de los resultados. Creo que eso es una de las partes primordiales. Enseguida, una de las principales preocupaciones de la ciencia ciudadana es la insuficiencia de conocimientos por parte de los participantes. Bueno fuera que todos los ciudadanos fueran expertos y que obviamente todos los datos que ingresasen en una aplicación pues fueran totalmente correctos, verdaderos, actuales, completos, etcétera, ¿verdad? Desafortunadamente pues no sucede así en los proyectos de ciencia ciudadana. Esta insuficiencia conduce a datos de baja calidad si no se establecen pues ciertas contramedidas, ¿sí? Ciertas reglas para poder hacer este tipo de consideraciones. Ok, en términos generales, pues esa es la parte de la problemática. Ahora pasamos a lo que sería nuestra propuesta de solución. Nosotros partimos de la hipótesis de que si la gestión de la calidad de datos se pudiese tratar como unos requisitos más del negocio, es decir, que no solamente fueran los típicos requerimientos funcionales y no funcionales, sino que además nosotros le pudiésemos agregar esos requisitos de calidad de datos, ¿sí? Entonces, al poder agregar esto, como dice aquí, entonces podrían ser implementados mecanismos para su gestión desde las fases iniciales del desarrollo. Es por eso que aquí, digamos brevemente, pues les comento esta parte. Lo que normalmente se considera dentro del desarrollo de una aplicación es lo que les decía, requisitos funcionales, no funcionales, y en este contexto lo que nosotros estamos proponiendo es de alguna manera agregar también la especificación de requisitos de calidad de datos dentro de las aplicaciones y aunado a esto, pues que nos pueda generar el documento de especificación de requisitos que nosotros le llamamos aumentado con calidad de datos, ¿sí?
Finalmente, se podría pensar que si dichas aplicaciones estuvieran también diseñadas para dar soporte a la gestión necesaria de calidad de datos, entonces sería posible garantizarle al usuario un nivel adecuado de calidad, tal cual. Aunque la investigación, como les comento, se puede orientar a cualquier tipo de software, nosotros lo estamos orientando principalmente al desarrollo de aplicaciones de ciencia ciudadana. Y por tal motivo, pues nosotros estamos proponiendo el siguiente objetivo. El objetivo de esta propuesta es generar un modelo arquitectónico de un sistema y un modelo de datos que integren características de calidad de datos dentro del diseño de aplicaciones de ciencia ciudadana. Esto es lo que nosotros estamos pretendiendo y, como les digo, un alumno mío está realizando su tesis dentro de este enfoque. Muy bien, ahora pasamos a lo que sería ya propiamente la propuesta de modelado de requisitos y el avance que llevamos hasta este punto. Nos dice, el proceso de crear un proyecto de ciencia ciudadana inicia desde considerar qué datos vamos a recopilar, cómo los vamos a recopilar, para qué son recopilados y de quién deberían recopilarse. ¿Sí? Esto digamos que sería el proceso ideal de un proyecto o de cualquier proyecto de ciencia ciudadana. Insisto, este sería el proceso ideal. Ya en la práctica, pues como más o menos ya les mencioné, dependiendo también del ciudadano, pues obviamente qué datos de recopilar, puede ser inclusive que recopile datos que no tengan un valor para cierto análisis o no tengan un suficiente valor para el experto o para el científico en cuestión, y pues ya desde ahí estaríamos mal, ¿no? Nos dice, el proceso de diseño inicial y la aplicación de recopilación pueden ayudar a aumentar o disminuir la calidad de los datos recopilados, ¿sí? Como el ejemplo que les ponía hace un momento, si ya desde el momento de ingresar los datos en la aplicación nosotros estamos delimitando el dato que va a ser ingresado, como el ejemplo que les ponía del tipo de pájaro, pues ya desde ese momento, de alguna manera, pues ya nos estamos ayudando a mejorar la calidad del dato que va a ser ingresado. Enseguida, basado en el estándar 25012, que es el que estamos tomando como referencia, nos estamos proponiendo 3 categorías. 5 dimensiones de calidad, nosotros las estamos asociando a la parte arquitectónica. En este caso, estas 5 dimensiones serían exactitud, accesibilidad, disponibilidad, portabilidad y recuperabilidad, ¿sí? Estas están asociadas de 2 o 3 diapositivas más adelante. Les voy a mencionar cómo están siendo consideradas dentro de la parte arquitectónica, inclusive con un pequeño ejemplo. 7 dimensiones de calidad estarían asociadas al modelo de datos, que sería completitud, consistencia, actualidad, ahí se me fue el compliance, se me fue el nombre, perdón, se me fue la traducción. Ok, confidencialidad, precisión y trazabilidad. Y 3 dimensiones de calidad deberían ser implementados tanto en la parte arquitectónica como en la parte del modelo de datos. Y en este caso sería credibilidad, entendibilidad y eficiencia. ¿Sí? Y aquí empezamos con las primeras. Como les mencionaba, disponibilidad, portabilidad y recuperabilidad son características dependientes del sistema, que es, como les mencioné en las 4 diapositivas más atrás, y deberían ser implementadas en la parte de la arquitectura. Aunque la exactitud es definida como una característica inherente, esta debería ser parte de una estrategia de preenvío, como lo que les acabo de comentar, y ser implementada en la parte de la arquitectura, ¿sí? Y finalmente, la accesibilidad se centra en cómo se puede acceder a los datos y cómo los datos fluyen dentro y fuera de la base de datos, ¿sí? Y debe implementarse en la arquitectura para que los usuarios sin derecho, por ejemplo, sin derechos de acceso, pues obviamente no puedan acceder a los datos que pues no tienen los derechos para que este usuario pueda llegar a acceder a ellos.
Por otra parte, el modelo de datos, las dimensiones que les acabo de comentar. Por ejemplo, la completitud, consistencia y actualidad son todas dependientes de los datos y deberían ser implementados, por supuesto, en el modelo de datos. Es decir, estas dimensiones pues no tienen mucha relación o no tienen prácticamente ninguna relación el asociarlas al momento de hacer la arquitectura del sistema, ¿sí? Compliance debería ser implementada en el modelo de datos debido a que sigue una serie de estándares o formatos, los cuales pueden afectar obviamente el modelo de datos de una determinada base de datos. Es decir, si ya de antemano, imagínense las tablas dentro de una base de datos, nosotros tenemos, ya están definidas esas tablas con cada uno de sus valores, pues obviamente nosotros nos vamos a apegar a ese estándar o a esos formatos que ya fueron previamente definidos como parte del modelo de datos de una determinada base de datos, ¿sí? Entonces, a esto es a lo que se refiere. Entonces, por este motivo, pues lo estamos asociando al modelo de datos. La siguiente dimensión, que es la confidencialidad, que nos dice solo los usuarios autorizados pueden acceder al dato, por lo cual esta dimensión debería estar ligada al modelo de datos y, sobre todo, como ya todos sabemos, a las entidades de los datos. Otra de la dimensión, la parte de precisión, se refiere a cómo la precisión es comprobada y es la razón por la cual debe ser implementada en el modelo de datos. Por ejemplo, lo que les comentaba hace un momento en el ejemplo, si nosotros vamos a ingresar las calificaciones, pues en el modelo de datos deberíamos de decir si la calificación va a ser entera o va a ser incluyendo los decimales. Entonces, por supuesto, eso se genera en la parte del modelo de datos. Y finalmente, la última de las dimensiones, que es la parte de trazabilidad, o también traducida como procedencia, pues también pertenece directamente al modelo de datos. Enseguida tenemos estas tres dimensiones que, como les mencionaba, pues nosotros las podemos utilizar o las podemos asociar tanto a la parte arquitectónica como al modelo de datos, ¿sí? Estas apenas estamos de alguna manera trabajando en ellas para tratar de, al momento de modelar, tratar de definirlas y facilitarles la vida al desarrollador para de alguna manera que las pueda implementar de una manera más sencilla, ya sea en arquitectura o en el modelo de los datos. Aún, como les digo, estamos trabajando en esta parte. Ok, eficiencia y entendibilidad son dependientes del sistema y del modelo de datos, por lo cual deberían ser implementados en ambos. Credibilidad, que es una de las dimensiones más importantes dentro del estándar, nos dice debería ser implementada en el modelo de datos para medir su credibilidad, aunque también debe implementarse con una verificación. Por ejemplo, cuando se envían datos para disminuir la cantidad de datos de fuentes confiables o de fuentes, en este caso, de fuentes cuestionables. Por ejemplo, retomando la parte de los ciudadanos amateur, pues la credibilidad que pudiese tener un ciudadano amateur sería menor al nivel de credibilidad que tuviera una persona que es experta, que ya tiene 10, 15 años trabajando en ese tipo de proyectos, ¿sí? Muy bien. De manera general, para pasar el ejemplo, nos dice las aplicaciones de ciencia ciudadana utilizan un diseño arquitectónico bastante simple, ¿sí? Y simplemente tiene tres apartados. Una aplicación web donde los participantes envían los datos observados al sistema. Esta es utilizada o esta aplicación es tanto por los ciudadanos como por los investigadores expertos. La segunda parte es el back-end que aloja la aplicación. Los datos enviados se filtran y se formatean dentro del back-end antes de que se envíen a la base de datos. Y la tercera parte, por supuesto, que sería obviamente la base de datos en cuestión. Entonces, realmente es muy sencilla, ¿sí? Este modelo arquitectónico de las aplicaciones de ciencia ciudadana son relativamente fáciles de llegar a implementar en este sentido. Esta sería un ejemplo de la arquitectura, ¿sí? Realmente, si se fijan, es sencilla, es muy clara en este sentido y de alguna manera, pues bueno, nosotros lo que estamos
tratando de especificar en este sentido es la forma en que las dimensiones pues entran en juego, por así decirlo, al momento de hacer la arquitectura del sistema de las aplicaciones de ciencia ciudadana. Y bueno, aquí les puse algunos ejemplos tratando de clarificar de cierta manera pues cómo pueden estarse ligando a cada uno de los componentes de la arquitectura. Por ejemplo, empezamos con esta que sería la accuracy, exactitud, es implementada como controles de exactitud. Normalmente lo que nosotros nos ayudamos, por así decirlo, es a través del análisis sintáctico y el análisis semántico del dato al momento de ser ingresado, ¿sí? Entonces, si cuando un ciudadano intenta enviar datos, si el dato no pasa este control, pues obviamente no será almacenado, ¿sí? Retomando el ejemplo con el afán de que quede un poco más claro, si imagínense que el ciudadano ingresa colibrí, por así decirlo, en lugar de poner colibrí con B, lo pone con V, pues obviamente ese dato ya desde ahí estamos viendo que está equivocado, ¿sí? Una vez haciendo este análisis sintáctico y semántico posteriormente. Entonces, si se fijan aquí en la parte de la arquitectura, podemos observar que una vez que el ciudadano, el participante, está ingresando los datos, pues desde este punto, directamente en el front-end, pues nosotros ya podemos empezar a hacer ese tipo de validaciones, ¿sí? Enseguida, después de pasar el control de exactitud, el dato continúa con la revisión de credibilidad, que de alguna manera pues lo estamos mostrando dentro de esta parte. Si pasa estos dos, pues ahora sí ya sería viable de que fuese almacenado, por supuesto, en la base de datos. Otra de las dimensiones, la entendibilidad, está ligada al diseño de la interfaz y es más específica al diseño gráfico. Por ejemplo, al momento que se va a desplegar los datos, tanto para el ciudadano como para los expertos, en este caso, para los científicos, pues la manera en que se va a mostrar los datos, pues puede facilitar su entendimiento, ¿sí? Por eso aparecería aquí cómo es que se formatean los datos de tal forma que el científico, digamos que tan solo con verlos, pues pueda identificar y sacar información inmediata de esos datos. Un ejemplo típico, como les pongo aquí, pues es mostrar los datos a través de tablas. También obviamente los podemos mostrar a través de figuras, de gráficas, etcétera, etcétera. Otra de las dimensiones, lo que es la recuperabilidad y la portabilidad, se manejan mediante la creación de una base de datos de respaldo y obviamente eso debe estar reflejado en la parte arquitectónica, ¿sí? Para mantenerse lo típico, si en este caso la base de datos se corrompe, se pierde, etcétera, pues siempre deberíamos de tener un backup y ese backup va totalmente ligado a las dos dimensiones de calidad, que es recuperabilidad y portabilidad. Tal cual. Aquí hay algunas otras, ya digamos por cuestiones de espacio ya no las puse, pero digamos que creí conveniente poner las más significativas. Y pasamos ahora a la parte del modelo de datos. Igual, este sería un ejemplo muy, muy sencillo de un modelo de datos en el cual nosotros podemos resaltar un poquito cómo las distintas dimensiones de calidad pues pudieran asociarse y pudieran estar totalmente relacionadas a cada una de las instancias, ¿sí? Por ejemplo, completitud es un atributo de la entidad observación, que sería esta. Imagínense, la observación va a tener un nombre, va a tener un ID único de observación. Puede tener obviamente muchos más atributos, pero bueno, aquí con el afán de que sea más fácil, estoy poniendo solamente estos dos, ¿sí? Entonces, lo que nos dice, completitud es un atributo de observación, es medida por los valores no nulos de esa entidad. Entonces, ¿qué significaría? Que si esa observación tiene un nombre y tiene un ID, al tener digamos, si son solamente estos dos atributos, estaría satisfaciendo la dimensión de calidad de completitud, ¿sí? De manera similar, nos vamos con la dimensión de credibilidad. Es un atributo de la entidad ciudadano y esta es afectada por la información y reputación de los ciudadanos.
Nos vamos aquí a la parte del ciudadano. Si se fijan, tiene asociada la dimensión de calidad de credibilidad. ¿Y qué pudiera ser este valor de credibilidad? Pues como les comentaba, imagínense si el ciudadano ya tiene 20 años trabajando en ese proyecto, pues su nivel de credibilidad, poniendo por ejemplo un valor del 1 al 10, pues su credibilidad debería de ser un 9 o inclusive hasta un 10, ¿sí? Por otro lado, si el ciudadano es muy amateur, su nivel de credibilidad pues a lo mejor rondaría en un valor de 2 o un valor de 3, ¿sí? Entonces, pues a eso es a lo que se refiere de cómo estaríamos nosotros asociando las distintas dimensiones a cada uno de los elementos o de las entidades del modelo de datos. Pasamos, por ejemplo, a otro que también es interesante, la actualidad, que sería otra de las dimensiones, fecha y hora, en este caso nosotros lo estamos observando aquí, bueno, estoy moviendo mi mouse, espero que se esté viendo, aquí, son frecuentemente incluidos en aplicaciones de ciencia ciudadana, dado por su importancia de cuándo fue esa observación, cuándo y la hora exacta, ¿sí? Y son usados para medir la actualidad del dato. La entidad datetime, que es lo que les acabo de comentar, es usada para la característica de actualidad en este modelo. ¿Qué significaría? Bueno, un ciudadano observa, obviamente lleva a cabo una observación y esa observación, aparte de tener un nombre y un ID de la observación, debería de tener el valor de la fecha y la hora exacta de cuándo se realizó esa observación, ¿sí? Inclusive aquí la dimensión de calidad de completitud también debería de abarcar el atributo de fecha y hora en el cual se llevó a cabo dicha observación. Otro, la confidencialidad, es un atributo del dato de observación como parte de la localización y dentro de la entidad de ciudadano, que estaríamos hablando aquí, ¿sí? Es precisamente que les comento, confidencialidad, imagínense, por ejemplo, si un ciudadano llevó a cabo una observación de algo, pero a lo mejor no quiere que todos se den cuenta, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, él estaría dando un valor de confidencialidad de el lugar donde se llevó a cabo la observación, en este caso, ¿sí? Y bueno, otro ejemplo pues también sería la parte de la precisión, que creo se puede entender de manera similar. Finalmente, también tenemos 4 características que no están implementadas en el modelo de datos, sin embargo, deberían ser consideradas al momento de diseñar un modelo de datos detallado, que es lo que les comentaba. Estamos actualmente trabajando aquí, todavía no lo llegamos a aterrizar del todo, pero bueno, esta sería la propuesta al día de hoy, ¿no? La parte de compliance dependerá de estándares, formatos u otros aspectos de cumplimiento seleccionados para un proyecto en particular. Entonces, lo que significaría de que a lo mejor no lo podemos generalizar a todas las aplicaciones de ciencia ciudadana, sino más bien que esta dimensión debería de especificarse de acuerdo a cada uno de los proyectos en particular. Por ejemplo, lo que les pongo aquí, estándares para definir atributos y estructuras de datos específicos obtenidos, por ejemplo, de sensores, que eso ya está totalmente estandarizado y ya está reglamentado, por así decirlo. Consistencia se basa en el diseño de la base de datos y restricciones en cada uno de sus atributos, por lo que también se debería de considerar de manera separada. La dimensión de eficiencia, igual, está muy ligada al momento de hacer el modelo de datos. Sin embargo, pues también la parte de la eficiencia, también muchas de las veces los desarrolladores la ligan al momento de hacer el diseño arquitectónico, ¿sí? Que, bueno, eso también de alguna manera le pega, como decimos, al momento de qué tan eficiente es una aplicación o no. Y finalmente la entendibilidad, que eso es, pues, como muchos de los autores mencionan, eso va a depender en su gran mayoría de la percepción directamente del usuario, ¿sí? Puede ser que para un usuario sea perfectamente, digamos, entendible los datos que son mostrados a través de la aplicación y pues para otro tipo de usuario los mismos datos pues pueden ser no tan entendibles. Entonces, pues precisamente ese atributo, perdón, esa dimensión, pues va totalmente relacionada con la percepción de cada uno de los usuarios.
Y bueno, pues finalmente, ¿cómo que podemos concluir hasta este punto? Aun cuando el modelo de datos presentado es muy sencillo, como ya lo acaban de ver, pues este presenta características más comunes en las aplicaciones de ciencia ciudadana. Insisto, ya ven, unas diapositivas atrás les comentaba las tres partes principales de las aplicaciones ciudadanas. Realmente es muy sencilla, ¿sí? No tiene mucho back-end, como decimos, ¿no? Es realmente sencillo, el trato de los datos es sencillo, entonces también por su simplicidad, pues muchas de las veces puede ser difícil en el momento de hacer el análisis de cada uno de los datos que obviamente son ingresados. El siguiente, el modelo pudiese ser extendido de manera particular para casos específicos de aplicaciones, que es lo que les comentaba. Principalmente estas dimensiones de calidad, pues van a depender del proyecto en particular, ¿sí? Dependiendo del proyecto de ciencia ciudadana al cual nosotros estemos desarrollando. Y finalmente, algunas de las características solo podrían integrarse de manera general, ya que dependen en gran medida de diseños más detallados y es difícil integrarlas en un modelo simplificado y generalizado. Es por eso que me estoy regresando. Si ven aquí en esta diapositiva, pues este modelo de datos es realmente sencillo, ¿no? Ese se puede incrementar, pues ya dependiendo del proyecto en particular de ciencia ciudadana. Y ya para terminar, pues estos son algunos ejemplos. No son los únicos, por supuesto, hay muchísimos de proyectos de ciencia ciudadana que si son curiosos, pues pueden ingresar a esto. Insisto, no son los únicos, hay ya bastantes, hay otros de la NASA, también bastantes, que pues pueden ustedes ingresar y ahí se hace la explicación de en qué consisten, cómo se ingresarían los datos, cómo se dan de alta, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues creo que está justo sobre el tiempo, creo. No sé si tengan alguna duda o comentario. Por favor, quedo atento. Bien, vamos a dar un espacio para preguntas. Si alguien tuviera alguna pregunta, por favor, sería tan amable de hacerla. Creo que por ahí alguien levantó la mano. Sí, Edgar, por favor. Hola César, buenos días. Muchas gracias por la charla, muy interesante, ¿no? Yo me quedaba pensando en la practicidad, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos con los estudiantes, ¿no? O sea, eso es lo que nos dice el modelo, esto es lo que nos dice ISO. Lo que quería saber era si ya has tenido experiencia en la implementación de este modelo, ¿no? Y las particularidades que pudieran haber surgido cuando implementas algo que dice un ISO o lo que dice una referencia, una bibliografía, ¿no? O sea, de lo que hay al papel a lo que hay a la implementación, siempre hay esas lecciones aprendidas que creo que es lo más importante cuando se quiere implementar a casos prácticos, ¿no? Entonces, no sé si tienes un tiempo ahí para comentarnos sobre alguna experiencia que hayas tenido, ¿no? En proyectos de ciencia ciudadana, ¿no? Sí, sí, claro, Edgar. Tienes toda la razón, ¿eh? Muchas veces lo que dice la teoría y llevarlo a la práctica es bastante difícil. De mi experiencia, anteriormente en otras propuestas había trabajado en modelado de requisitos de manera general para aplicaciones web y de ahí ya tenemos, digamos, buenos resultados. De hecho, por ahí ya tuve la oportunidad de publicar un par de artículos. De esa parte sí tengo ya, o sí tenemos, digamos, ya cierta experiencia, porque ya hemos trabajado con varios proyectos, muchos de aquí dentro de la universidad y dos de manera externa, por ejemplo, uno en el Departamento de Tecnología Informática del gobierno municipal, en el cual pude plasmar ya de manera real la propuesta, pero insisto, en aplicaciones web de manera general, ¿sí? Y esta, como les mencionaba, directamente en Ciencia Ciudadana, les soy totalmente honesto, apenas estamos metiéndonos, por así decirlo.
todavía, la verdad, todavía no lo tenemos en un proyecto totalmente real, digamos que estamos todavía en la propuesta. Ah, ok, muchísimas gracias. No, bueno, yo te comento rápidamente, ¿no? Aquí en Mérida existen unos proyectos asociados a las oficinas de emprendedores, ¿no? Y sí, ellos he tenido oportunidad de visitarlos en sus espacios antes de pandemia y lanzaron varios proyectos de ciencia ciudadana muy interesantes, ¿no? Que tenían que ver con contaminación ambiental, y diseñaron una serie de dispositivos y diseñaron una red para la transmisión de datos y demás, ¿no? Si quieres después te paso la información, pero me parecía muy interesante, ¿no? Porque obviamente con ellos vi nada más el aspecto de implementación y de la experiencia y cómo llevaron precisamente a los ciudadanos estos dispositivos donde básicamente se subían a su bicicleta y iban a recolectar datos automáticamente, ¿no? Pero viendo el trasfondo de cómo hacer un modelo robusto que valide realmente la información, se complementa de forma muy interesante, ¿no? Pero muchas gracias por la charla. No, gracias a ti, Edgar. Gracias. Adelante, Víctor Hugo. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por estar por acá. Más que una pregunta, es una reflexión, ¿no? Una de las cosas importantes cuando trabajamos en desarrollo de software es que debe de haber siempre un fundamento científico y en este caso un modelo de calidad que es fundamental para garantizar que lo que se obtenga del sistema o del proyecto pues resulte útil. Y en este sentido, si yo no tengo una idea muy clara de la normativa, por ejemplo, ISO, es muy difícil que aterrice a una problemática pues ya mucho más práctica, porque lo que va a ocurrir es que solamente me voy a basar en mi experiencia que puede ser limitada y en este sentido los modelos de calidad como el que presentó hoy César, pues su propósito es dejar muy claro qué elementos son los que deben de estar dentro del proyecto que garanticen la calidad de la información. Y en este sentido, si yo no reviso el modelo, pues muy probablemente solamente tendré en cuenta lo que yo creo que sirve y gran parte de la información que pude haber validado quedó fuera por mi desconocimiento de dicho modelo. Entonces, más que ver la parte práctica, es fundamental que tengamos muy claro el aspecto metodológico, el aspecto científico que hay detrás de ese modelo para que entonces podamos pasar ya a la parte práctica. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener, por ejemplo, en el caso de Ciencia Ciudadana, ¿no? Una aplicación que captura datos para el Observatorio Nacional de Violencia de Género. Entonces, tú validas un par de cosas y crees que ya está todo cubierto, pero de repente te das cuenta que hay elementos que más adelante te pegan porque hiciste un mal análisis, porque desconocías que hay un modelo de calidad que pues agrupaba todo el conocimiento de expertos que te decía qué es lo que debes de cubrir. Y creo que por allí va el aspecto más importante del planteamiento de los modelos, ¿no? Un riesgo que cometemos muchos de los que trabajamos en el ámbito del desarrollo de software es irnos a lo práctico. Y pues, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo programo? ¿Cómo lo resuelvo? Pero obviamos esa parte teórica diciendo, es muy cansada, es muy fastidioso, es complicado. Y eso lo único que genera al final es una aplicación que resulta deficiente porque no cubre todos los aspectos que más adelante pues nos van a golpear y a veces el golpe es muy duro y reconstruir, añadir, componer, pues nos puede resultar mucho más caro que si lo hubiéramos contemplado desde un inicio. Eso es en ese sentido, ¿no? Y creo que hoy en día, dada la democratización de la ciencia, la participación de la gente en los procesos, en este caso de recolecta de información, que es algo que resulta hoy en día fundamental para muchos sistemas. Hablamos de, por ejemplo, estos observatorios que hay en todos los países, pues resultan interesantes porque por ahí va, ¿no? Yo voy a recolectar información de la gente.
desde cómo está la cuestión de las extinciones de especies animales, cómo está la contaminación en las ciudades, violencia, incendios, o sea, cualquier tipo de sistema que va a obtener información de la gente que no es experta, pues debe de tener mucho cuidado en la manera y los mecanismos que tiene para validar que lo que proporcionan estas personas cumpla con los requisitos de calidad de datos. Y normalmente nos vamos solamente con un par, que estén bien y que estén completos, pero hay muchos más elementos de calidad que a la larga, si no lo hacemos bien, nos devuelve una base de datos que resulta inútil para procesar y en consecuencia tomar buenas decisiones, ¿no? En ese sentido, creo yo que es lo más relevante en cuanto a hablar de modelos de calidad, estos ISO que dan dolor de cabeza a los estudiantes, pero tienen un propósito, ¿no? Recolectar la información, el conocimiento de expertos para que se pueda aprovechar y tengamos soluciones que sean mucho más estables. Es lo mismo que ocurre con los estándares de calidad, con los estándares de intercambio, formatos. Su propósito es asegurar que lo que hagamos hoy funcione mañana y no tengamos golpes duros que, bueno, no nos deje tirados en el ring y no podamos levantarnos fácilmente. Era solamente ese comentario. Agradezco muchísimo a César la participación. Siempre es muy interesante y muy didáctico platicar sobre este tipo de cosas. Él es experto en calidad de datos y bueno, pues hoy ha comentado un modelo que resulta bastante sencillo, podemos pensarlo así, pero que es fundamental para cualquier sistema que recolecte información de la gente, de aquellos que no son expertos y que tenemos que cuidar que lo que nos den sea lo que necesitamos. Muchas gracias. Exactamente, totalmente de acuerdo en lo que dijiste, Víctor. Gracias. Muy bien, bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien, bueno, pues antes de finalizar, quisiera presentar la constancia que se le otorgará al doctor César Guerra por su participación en el Seminario de Ingeniería de Software y Informática Educativa. Bien, voy a leerla. La Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Matemáticas, extiende la presente constancia al doctor César Arturo Guerra García por haber impartido la plática Modelando requisitos de calidad de datos en aplicaciones orientadas a ciencia ciudadana, en el marco del Seminario de Ingeniería de Software e Informática Educativa de la Facultad de Matemáticas de la UADY, el día 24 de noviembre de 2021. Firma la maestra Marta Imelda Jarero Cumul, secretaria académica. Bien, pues de antemano agradecerte por la interesante charla que nos acabas de impartir a nombre del grupo de Ingeniería de Software e Informática Educativa, que estamos pues, organizando este seminario de charlas. Y bueno, pues como siempre, conocer acerca de diferentes temáticas, sobre todo tan recientes, resulta no solamente interesante para los estudiantes, sino pues también para nosotros como profesores, ¿no? En nuestra práctica docente, saber qué es lo que están haciendo nuestros colegas en otras universidades. De verdad, César, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues no me queda más que reiterarles el agradecimiento a todos ustedes por su participación en el seminario, esperando que pues tenerlos en sesiones futuras. Sin embargo, bueno, antes de finalizar, les pediría a los asistentes si son tan amables de encender sus cámaras para poder tomar una fotografía de evidencia del evento, por favor. En lo que habilitan sus cámaras, de nueva cuenta, reitero, muchas gracias por la invitación. Enriqueta y Víctor, muchas gracias. Espero que esta pandemia ya termine pronto para poder estar frente a frente y platicar como debe de ser. Muchas gracias. Sí, claro que sí, ya hace falta, la verdad que sí. Muy bien, bueno, pues vamos a esperar si alguien más habilita su cámara. A ver, sonrían, ahí va. A ver, permítanme un segundito nada más. A ver, ahí va, 1, 2, 3.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego, un abrazo. Hasta luego, un abrazo, César. Bye. Hasta luego, gracias, cuídate. Hasta luego, igualmente, bye. Oye, nada más una preguntota, Hugo.